Bienvenidos a este cuarto tutorial introductorio sobre reportes metal y especie. En este caso trataremos los grupos de temperaturas, ajuste altimétrico y la información de tiempo y la información suplementaria. Entonces sigamos adelante. Tal como lo hemos hecho en los 3 tutoriales anteriores, vamos a tratar de ser lo más breve posible y dar la información muy somera y a grandes rasgos para luego sí adentrarnos en más profundización. Bien, entonces aquí tenemos el formato de clave de la temperatura y el punto de rocío. Son 5 caracteres. Los dos primeros caracteres hacen referencia a la temperatura del aire seco en grados Celsius. Temperatura del aire seco en grados Celsius enteros, valores enteros. Luego hay una barra que separa a la temperatura del aire seco con la temperatura del punto de rocío. Es eso que he puesto en el recuadro. La temperatura del punto de rocío. Sí, aquí vamos a tomar esta que está aquí. ¿Qué es el punto de rocío? Es un parámetro de humedad, más que todo. Y es la temperatura a la cual, manteniendo la presión constante, debo llevar la temperatura del aire seco o una masa de aire en este caso para que logre la saturación. Toda masa de aire, dependiendo de su temperatura, tiene una capacidad limitada de retener vapor de agua. Entonces, cuando aquí se me da a conocer el punto rocío, lo que me están diciendo es que si yo llevase esta masa de aire que tiene la temperatura correspondiente al aire seco, a la temperatura del aire seco que damos a conocer en el METAR, si yo la llevase a esta temperatura al punto rocío, manteniendo la presión constante, entonces esa masa de aire se saturaría, es decir, alcanzaría el máximo posible de retención de vapor de agua. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, nos están diciendo que la temperatura del aire seco es de 11 grados Celsius y que la temperatura del punto de rocío es de 9 grados Celsius. Acá, que la temperatura del aire seco es de 3 grados Celsius y que la temperatura del punto de rocío es de 1 grado Celsius por debajo de cero. Cuando se antepone la letra M al valor de la temperatura, ya sea la del aire seco o del punto de rocío, estamos dando información de que esa temperatura está por debajo de 0 grados, es decir, son temperaturas negativas. Aquí en el tercer ejemplo tenemos que la temperatura del aire seco es de 5 grados Celsius bajo cero y que la temperatura del punto rocío es de 8 grados Celsius bajo cero. Lo ideal es que la temperatura del aire seco sea mayor que la temperatura del punto rocío o a lo sumo iguales, pero nunca el punto rocío va a ser superior a la temperatura del aire seco. Eso como información a grandes rasgos. Vamos entonces a pasar ahora a el grupo de ajuste altimétrico. Bueno, este es un grupo de cuidado, es un grupo extenso, es un grupo que contempla fundamentalmente el tema de la presión atmosférica, pero lógicamente convertida para, en este caso, al nivel medio del mar. Porque pues el ajuste altimétrico que se da a conocer en un reporte meteorológico metaro-especie es el QNH, es decir, la presión atmosférica reducida o corregida al nivel medio del mar. Bien, hay otros tipos de ajuste altimétrico como el QFE, que es la presión al nivel del aeródromo, o el QNE, que es la presión estándar. En este caso, el ajuste altimétrico que se reporta en el metaro-especie es el QNH, la presión corregida al nivel medio del mar. En este caso hay 5 caracteres en donde la Q o Quebec, el parámetro Quebec, es el indicador de grupo y los siguientes parámetros son los valores numéricos del ajuste altimétrico del QNH. Bien, el QNH puede ser reportado en 2 unidades. Cuando lo antecede la letra Q es porque está reportado en hectopascales, ¿sí? Hectopascales. Y se lee tal como está allí,
es un número entero, 1100 hectopascales en este caso. Y cuando está precedido de la letra A, es porque está reportado en pulgadas de mercurio. Acuérdense del experimento de Evangelista Torricelli. Entonces está reportado en pulgadas de mercurio y pues aquí sí se contempla, a pesar de que es reportado así, como si fuera un número entero, la realidad es que las dos últimas cifras de este número son decimales, aunque no pues se codifica con la coma ni con el punto decimal. Pero las dos últimas cifras, cuando es reportado en pulgadas de mercurio, es decir, precedido con la letra A, son cifras decimales. Aquí se leería, por ejemplo, o sería 29,87 pulgadas de mercurio. Uno lo lee normalmente alfa 2987 o alfa 2987. Pero para su información, esto contempla 29,87 pulgadas de mercurio. Bien, importantísimo este parámetro o este grupo eh, de conformativo del metal o de la especie, porque va ligado a la seguridad, muy ligado. Sí, todo el metal va ligado a la seguridad, pero este grupo es fundamentalmente importantísimo, sobre todo porque aquí la aeronave empieza a establecer la distancia vertical con respecto a ciertos puntos de referencia, en este caso con respecto al nivel medio del mar, pero intrínsecamente también con respecto al aeródromo. Bien, luego profundizaremos sobre ello. Pasamos entonces al grupo o a los grupos que conforman la información suplementaria. Habíamos dicho que son 4 grupos, lo que conforman los grupos de información suplementaria, donde tenemos aquí el fenómeno reciente. Son aquellos fenómenos que por su naturaleza, a pesar de haber ocurrido y no estar presente en el momento del reporte, dejan, digamos que secuelas en el aeródromo y siguen siendo significativos. Entonces, cuando se han presentado en la hora inmediatamente anterior a la elaboración del reporte, entonces se deben codificar como fenómenos de tiempo reciente, anteponiéndole los caracteres Romeo-Eco. Tenemos también la información sobre cizalladura o cortantes de viento, en donde aquí pues básicamente, por ejemplo en este caso, este es el indicador de grupo, whisky sierra, que hace referencia a wind shear, cortante de viento. Acá tenemos el designador de pista, básicamente. Digamos que cuando se presenta esto para el caso en el que se presenta en un umbral de pista específico, cuando se presenta en todas las pistas o en todos los umbrales, entonces se debe codificar siempre de esta manera. Whisky Sierra, Alfa Lima Lima, Romeo Whisky Yankee. Es decir, que se está presentando en todas las pistas. Wind Shear All Runway. También tenemos acá el estado y temperatura de la pista, o temperatura, en este caso, temperatura del mar y estado del mar. Temperatura del mar y estado del mar. Aquí pues lo que se está dando a conocer es en primera instancia lo relativo a la temperatura del mar, temperatura superficial del mar, y después lo relativo a su estado, en este caso el estado de agitación, que tiene que ver mucho con los vientos que hay. Este grupo no se reporta en Colombia y no se reporta en muchos países. Para ello debe haber una disposición y un convenio con los explotadores de los aeródromos. Lo mismo que este último grupo, que es el grupo de estado de la pista, que contempla alguna información relativa a los depósitos que hay en la pista, a la altura que tiene ese depósito, a su naturaleza, a la eficiencia del frenado, a un coeficiente de fricción. Bien, tampoco es reportado acá en Colombia, lo reportan pocos países, lo he visto básicamente reportado en Rusia, sobre todo por los depósitos de nieve que se dan en las pistas en ciertas épocas del año. Bien, esos son los grupos de información suplementaria. Acá tenemos un ejemplo donde nos dice que la información de que hubo tormenta, dice tormenta con lluvia reciente, es decir, hubo tormenta con lluvia en la hora inmediatamente anterior. Nos dice que hay cortantes de viento en todos los umbrales, ¿sí? En todos los umbrales. Y que acá tenemos, la información, en este caso cuando nos aparece
RMK, Romeo Mike Kilo. Esa es una información de compartimiento nacional, que de todos los países, pues en todos los países varía. Siempre que vemos RMK es porque a continuación se nos va a compartir una información que tiene que ver más con disposiciones nacionales. En este caso, en Colombia, una de las informaciones que se dan, digamos que en este grupo, es la ubicación de los cumulonimbus. Entonces dice que como información de carácter nacional o información complementaria, tenemos que hay cumulonimbus o que los cumulonimbus están ubicados hacia el noroeste del punto de observación. Entonces básicamente esto es todo lo que tiene que ver con los grupos conformativos del Metarispecie, de su formato de clave. Espero que haya sido de provecho, espero que haya servido para ampliar sus conocimientos, sus horizontes acerca de toda esta información que tiene que ver con meteorología. Y bueno, les doy las gracias y nos vemos en una próxima oportunidad cuando tengamos ya listos los módulos de profundización. Muchas gracias y nos vemos hasta luego.